¿Me dicen de favor si están viendo mis diapositivas? Sí, profesora. Sí se ve. Ok, muchas gracias. Bien, entonces estaba yo explicando que serializar es esta tarea mediante la cual nosotros tenemos un objeto en un programa y la serialización consiste en transformar este objeto en una secuencia de bytes, ¿sí? Vean, esta secuencia de bytes tiene una forma como de arreglo. Lo que sucede es que los bytes, cuando nosotros hacemos la serialización, los bytes son un flujo, representan un flujo y tienen como propósito ser enviados a algún destino. De la misma manera, así como existe la serialización, existe también la deserialización, que es el proceso inverso de, a partir de un objeto que está serializado, obtener su representación en la forma normal del objeto, ¿sí? Cuando nosotros hacemos serialización, esto lo que significa es que estamos haciendo una representación del estado del objeto. El estado de un objeto está dado por sus atributos, ¿sí? Ahora vamos a ver nosotros el manejo de atributos con los objetos y cómo el estado significa los valores que tiene el objeto en el momento en el que es serializado. Y hablamos de persistencia de objetos porque los objetos nosotros los hacemos que se almacenen. Ya no están solamente en memoria, sino que se almacenan en una forma persistente. Un objeto serializado puede enviarse a través de la red. Este es uno de los fundamentos más importantes que existen porque cuando enviamos objetos a través de la red, estamos haciendo una de las funciones básicas de los sistemas distribuidos. La otra es el almacenamiento del estado del objeto en un archivo. Esto es cuando nosotros lo hacemos persistente. Asimismo, nosotros podemos hacer uso de la serialización para guardar el estado y en una siguiente ocasión que queramos continuar trabajando, podemos recuperar lo que ese objeto tenía y levantarlo en memoria. Entonces, la serialización nos va a permitir, entre muchas cosas, hacer que los objetos sean persistentes, independientemente de que el programa termine, ¿ok? Vemos aquí un ejemplo de una arquitectura cliente-servidor para que ustedes vean cómo el manejo de objetos serializados es fundamento de las arquitecturas de objetos distribuidos. Probablemente cuando ustedes lleven sistemas distribuidos, los que lo lleven, van a poder ver que la forma como se arman en las arquitecturas cliente-servidor el envío y recepción de objetos es esta, o sea, se encapsula un objeto en una representación, este se envía a través de la red y es recibido en la contraparte. Para eso existe todo el proceso de serializar y en la contraparte de deserializar, ¿sí? Este es uno de los fundamentos de programación de redes que existe. Bien, el estado de un objeto, ya les había comentado, es los valores que tienen sus atributos al momento de que es almacenado, ¿no? Que es serializado. Entonces, si yo lo serializo, significa que guardo los valores que tienen en ese momento. Si, por ejemplo, un objeto, que eso ya lo veremos más adelante, es un objeto que tiene objetos, o sea, que hace referencias mediante agregación o composición, entonces todas las referencias tendrían que ser serializadas primero, ¿ok? Y así sucesivamente, esto se representaría como si fuera un árbol de objetos, y si ustedes quieren serializar, entonces tienen que serializar todos los objetos que pertenecen al árbol o a la jerarquía, ¿ok? Entonces, bueno, es muy importante que veamos el modificador transient. En el ejemplo que vamos a ver hoy, vamos a hacer el uso de sin transient y luego con el transient
para que vean qué es exactamente lo que hace un modificador de este tipo. Básicamente, transient se refiere a si quiero o no que el atributo que está modificado se almacene o no se almacene, ¿ok? En el objeto que va a ser persistente. Aquí tenemos un ejemplo de una clase que tiene dos atributos. Vean, tenemos los atributos principalmente con el modificador protegido o protected. Este es un tipo de modificador que está hecho especialmente para herencia, ¿ok? Entonces, cuando yo hago mi definición de mis atributos normal, aquí tenemos un entero y una fecha tipo date. Cuando yo hago que un atributo, en este caso S, lo modifico con el transient, lo que va a hacer es que este atributo S no me lo va a mantener en el objeto que se almacena, ¿sí? Eso hace el modificador transient. Y por otra parte, también es importante que ustedes implementen la interfase serializable. Java tiene una gran colección de interfaces, como las que nosotros vimos cuando vimos el ejemplo de los superhéroes. Esas nosotros las hicimos, pero Java ya viene precargada con una buena cantidad de interfaces. Y entre estas interfaces está el de serializable. Este serializable es necesario que ustedes implementen la interfase cuando quieren hacer que su objeto se permita almacenar su representación, ¿sí? Entonces, ustedes deben de poner el import de Java.io serializable y luego hacer en la definición de la clase del objeto que quieren serializar, lo que tienen que hacer es poner que implements serializable, ¿ok? Vamos a ver ahora el ejemplo. Bueno, aquí está cómo se declara. Esta es una clase y luego se pone enfrente implements. Depende de qué es lo que ustedes pongan. Si ustedes hacen un import, no necesitan poner el Java.io, pero si no hacen el import, pues pueden poner directamente el Java.io serializable. ¿Ok? Bien, entonces vamos a hacer este ejemplo. Este ejemplo consiste de una clase empleado. Nosotros queremos serializar objetos de esta clase empleado. Para eso, primero crearemos la clase empleado y vamos a indicar que implementa la interfase serializable, porque este es precisamente el objeto que quiero hacer persistente. De aquí, vean, voy a hacer una declaración de atributos normal, tradicional, como es de costumbre, y el modificador transient de entrada no lo voy a poner, después lo voy a poner para que ustedes vean la diferencia que hay entre poner el transient y no ponerlo. Son atributos, la clase empleado simplemente vamos a hacer lo que es la forma común. Hacemos los atributos, también vamos a hacer un constructor para que sea más sencillo crear objetos y también vamos a crear este tipo validación que es solamente un método que vamos a probar. Eventualmente haríamos una sobreescritura del toString para que se nos haga más fácil la impresión de los datos que tiene este objeto, ¿ok? Pero se parte por una clase normal que vamos a decir que es serializable. Enseguida vamos a hacer esto. La serialización la vamos a hacer primero como un programa separado. Y vean, en la serialización nosotros vamos a comenzar creando un objeto empleado, ¿ok? Lo primero que tengo que hacer es crear el objeto empleado y de aquí a acá, como ustedes pueden ver, está haciéndose la asignación de los valores a los atributos de este empleado. Aquí están, ¿sí? Con el set se le está asignando valores a los atributos. Nosotros podemos manejar alternativamente el método constructor, ¿ok? Bien, entonces, ya que tenemos creado nuestro objeto empleado, vean, yo voy a poner mediante un try catch, esto que está aquí hasta acá, es en donde yo voy a tratar de hacer
el almacenamiento del objeto. Para hacer mi almacenamiento del objeto, recuerden, aquí vamos a hacer uso de flujos hacia un archivo, porque yo voy a serializar en un archivo. Y también voy a agregar un filtro. Entonces, lo primero que vemos aquí es la creación del flujo hacia un archivo, que es el File Output Stream. Es uno de tipo output. ¿Por qué? Porque yo voy a guardar, voy a crear un archivo, empleado.ser, y va a ser de salida. O sea, mi programa crea un flujo de salida hacia el archivo. Enseguida voy a crear el flujo que es el filtro que me va a permitir manejar la escritura como referencia de objeto. Aquí tenemos entonces el Object Output Stream, que como van a ver aquí está asociado al flujo. Es un flujo más un filtro de objetos. Finalmente, de forma muy sencilla, ustedes lo único que tienen que hacer es poner el write object. En este objeto salida, que es el que estoy declarando, yo voy a usar el método de write object y le voy a pasar como parámetro el empleado. Ese es al que yo quiero escribir. Luego cierro mi objeto de salida, mi filtro, mi archivo, y bueno, nada más mandamos un mensaje. Esto es todo lo que se hace. Se crea un flujo hacia un archivo, se crea un filtro asociado al flujo, se escribe el objeto en el filtro con el flujo y se cierra, ¿ok? Esto es la serialización. En la contraparte vamos a ver lo que es la deserialización. Deserializar significa que yo quiero obtener la representación que está almacenada en el archivo de mi objeto empleado. Y vean, primero lo declaro en nulo, ¿sí? Cuando yo lo declaro en nulo, estoy haciendo una referencia a lo que va a ser un objeto empleado sin que por el momento haya yo recuperado nada. Enseguida, esta toda es la operación inversa. Creo un flujo de entrada hacia un archivo. Ahora sí voy a leer. Mientras en la operación anterior fue escribir, en esta va a ser leer. Entonces creo mi file input stream, le asocio un filtro tipo objetos para poder leer el objeto entrada, ¿sí? Y entonces para hacer la lectura, vean, hago uso de este objeto entrada punto read object. En esta parte estoy recuperando el objeto que está dentro de empleado ser, ¿sí? Ahí lo tengo almacenado, entonces yo lo leo y vean, tengo que hacer un cast, ¿sí? ¿Por qué se tiene que hacer un cast? Vean, cuando ustedes serializan un objeto, voy a poner aquí como si esta fuera mi representación del objeto. Cuando hacen la serialización, es decir, que lo almacenan en algún archivo, aquí está mi archivo, ¿no? Más o menos. Cuando hacen la serialización, esta operación de serializar el objeto, ustedes hacen una representación de una referencia de la clase principal de Java, que es la clase Object. Ajá. Todo, recuerden que en Java hereda de Object. Entonces, cuando van a hacer la operación inversa, para recuperar la representación del objeto con la deserialización, entonces ustedes obtienen un tipo object, de tal forma que lo tienen que castear, tienen que agregar este tipo
que es una referencia con la cual van a convertir de objeto a empleado, ¿sí? Entonces, en la recuperación, en la deserialización, tienen que castear. Y no es todo. Cuando ustedes hacen una deserialización, también tienen que manejar, aparte de la excepción general de EOException, tienen que manejar la class not found. Esta excepción específica lo que me va a decir es que si no se encuentra el tipo de la clase a la que yo estoy deserializando, que es empleado, entonces que lance una excepción, ¿sí? Eso es lo que quiere decir. Nosotros inclusive podemos mejorar aquí el texto para explicarlo de mejor manera. Bueno, vamos a hacer este ejemplo entonces para que vean desde la creación del objeto cómo se serializa y cómo se deserializa. ¿Ok? Me voy aquí. Bueno, pues yo ya los tenía, pero los voy a hacer desde la nada para que veamos en el proyecto. Vamos en el 18. Voy a hacer un nuevo proyecto de Java y va a ser proyecto 18. ¿Okay? Entonces, en este proyecto 18 voy a poner primero la clase empleado, ¿sí? Lo primero que voy a hacer es crear una clase empleado, tal como nosotros lo hemos hecho siempre, ¿no? Lleva main. Esta es una clase normal. Pero esta clase empleado vamos a poner que la queremos serializar. Para que yo la pueda serializar, tengo que agregarle el implement de la interfase serializable, ¿sí? Y aquí ustedes van a tener que hacer el import de serializable de Java IO. Ahí está, ¿ok? Ahora, voy a poner para empleado, pues atributos en general. Voy a poner aquí un número, por ejemplo. El nombre. El departamento. Finalmente voy a poner como doble el sueldo, imaginándonos esto, ¿no? Entonces aquí, con esta clase que yo quiero crear objetos de esta y serializar, voy a agregar el método constructor para que sea más sencillo estar creando objetos de esta clase. Ahí está. Voy a agregar los getters y setters. Selecciono todo y agrego los getters y setters. Y también, fíjense, voy a aprovechar de una vez y voy a poner con el source, sobreescribir el método toString, ¿sí? Yo con el método toString lo que quiero hacer es un letrerito que me diga el nombre, el número, el nombre y el departamento. ¿Ok? El sueldo no, porque ese vamos a quitarlo porque es un dato muy privado. Entonces, aquí, bueno, voy a quitar esto en el método toString. Quito todo esto y voy a quitar esta parte. Voy a decir que me devuelva lo que tiene this punto, el número del empleado. Puedo usar el getNum, aquí está, más un espacio, le pongo el nombre, luego más this.getNombre y el departamento.
Y listo, nada más concateno el departamento. Y con eso ya tenemos este toString que nos va a devolver un letrero con el número del empleado, el nombre, el departamento, etc. ¿Ok? Esto es lo que voy a manejar para empleado. ¿Ok? Bien, ahora voy a hacer dos programas por separado. Posteriormente vamos a hacerle modificaciones porque vamos a empezar a hacer como programitas un poquito más completos, haciendo un menú y para poder guardar, almacenar, etcétera. ¿Ok? Entonces aquí voy a crear un programa para serializar. Este va a ser un tipo aplicación, entonces le voy a poner serializar, ¿sí? Para serializar objetos de la clase empleado, hago este programa principal que va a tener dentro del main, pues la creación de los elementos necesarios del empleado. Lo primero que voy a hacer es eso, crear un empleado, ¿ok? Voy a hacer aquí un empleado emp1, por ejemplo. Voy a serializar uno y ya después serializamos más, ¿no? New empleado. Si recuerdan, nuestro método constructor lleva el número, lleva el nombre y lleva el departamento, si no me equivoco, y sueldo. Ok. Departamento, contaduría, por ejemplo, y sueldo, le vamos a poner que gana 1,200 pesos semanales. No, 1,200 pesos. Ok, ahí está. Este es mi empleado. Ya hice yo el objeto empleado. Y ahora lo que voy a hacer con el objeto empleado, voy a tratar de serializarlos. Para eso, entonces voy a hacer un try y un catch. De una vez, siempre que ustedes abran su try, hagan su catch, aunque en este momento no tienen nada para cachar, pero ya aparecerá, dado que estamos haciendo excepción. Vamos a hacer esto, nuestra escritura en un archivo. Entonces, hacemos un cacheo general y ponemos aquí el e.print stack3. Listo. Ahorita hacemos todos los imports necesarios. Ok, entonces, lo primero que hay que hacer es crear un flujo de salida hacia un archivo. Para eso voy a utilizar el file output stream, ¿sí? Y le voy a poner archivo salida, vamos a llamarle así. Y este le vamos a poner que sea un new file output stream. El nombre se lo voy a poner yo, es adecuado que nosotros manejemos los archivos de objetos serializados como eso, como .ser. Recuerden, aquí entre comillas, pueden poner tanto la ruta donde van a escribir como el nombre directamente del archivo para que manejen la cabecera de su proyecto como la referencia de directorio de su archivo. Entonces, este archivo le voy a poner empleado.ser, ¿sí? Así se va a llamar mi archivo en el que yo pienso serializar. Entonces, vean, aquí con el file output stream, hago mi import, que es necesario, aquí están, y ya tenemos el UException, porque también lo necesitamos. Ahora, vamos a asociar a este file output stream un filtro de tipo objeto. Entonces usamos el object output stream, ¿sí? Este es el tipo de filtro. Vamos a llamar a este que sea objeto salida. Y lo creamos con un new object output stream. ¿Qué es lo que se le pasa como parámetro a un object output stream?
el flujo al que está asociado. El flujo en este caso es el archivo arch salida, ¿ok? Y hacemos el import también de nuestro object output stream. Ahí está. Ya tenemos nuestros flujo y nuestro filtro. Para escribir, entonces, yo lo que tengo que hacer es utilizar el objeto salida. En el objeto salida, voy a usar el método write. Aquí yo tengo que buscar un método que me permite escribir un objeto. Y este objeto va a ser un write object. Está aquí, exactamente. ¿Y qué es lo que voy a escribir en el write object? El empleado, ¿ok? No voy a escribir ninguna de las otras cosas. Lo que yo quiero serializar es el empleado, ¿ok? Entonces, escribo el objeto en el flujo de salida. Puedo poner aquí un letrero. Estamos ya en esta instrucción. Quiere decir que sí se pudo serializar. Y le ponemos aquí un letrerito que diga empleado serializado, ¿ok? Entonces ya tenemos esto y finalmente la instrucción de cerrar a objeto salida punto close y también cerrar el archivo, ¿sí? Archivo salida punto close, ¿ok? Eso es básicamente todo el proceso de crear un archivo con el objeto, este objeto que acabamos de hacer, empleado 1, serializado. Y nada más usamos un filtro de salida hacia el archivo y un flujo de salida y un filtro. Bien, lo voy a ejecutar para ver que esto funcione, ¿no? Eso es lo que nosotros necesitamos. Entonces, ahorita, en cuanto lo ejecute, no sale nada porque nada más tenemos este letrero, no tenemos una forma de verlo. También me voy a ir aquí al Workspace, a donde está el proyecto 18, que es en el que vamos. Aquí tenemos empleado ser. Ahora, si yo quiero ver este empleado ser, no se puede. Recuerden que los objetos serializados tienen una representación distinta, ¿no? O sea, no los podemos ver con claridad. Ahí veríamos unas partes medias codificadas, pero vean, este ya está serializado, ¿ok? Vamos a hacer entonces el contraejemplo. Para que yo lo pueda ver y recuperar, me voy a imaginar que yo ya estoy en otra máquina, en otro lugar, y que yo recibí ese archivo y que ahora lo quiero deserializar, ¿sí? Para Profesora, eso hacemos, dígame. tengo una duda. ¿Por qué cerró el objeto Sí. de salida y el archivo de salida? ¿Por qué se cierran? Sí, ¿por qué lo Estos cerró? son, mira, si no lo cierras, no pasa nada porque el programa termina. O sea, hay como esta protección que tenemos con el entorno que nos permite que cualquier objeto que haya quedado ahí apuntado, cuando tu programa finaliza, se hace la recolección de basura, así se llama el procedimiento. Pero es una buena práctica. Mira, aquí digamos, lo creamos y creamos además un flujo hacia él, hacia este objeto, ¿sí? De hecho, tenemos dos objetos. ¿Pudiéramos haber usado uno solo? Sí, pero son dos tipos de elementos asociados al archivo para que nosotros podamos escribir. Cuando tú vas a hacer un programa como el que van a hacer al final de este curso, en donde tienes el manejo de varios archivos simultáneos, de varias colecciones de objetos simultáneos, y tu programa no termina, estás como en un ciclo de guardar, borrar, hacer cosas, o sea, tu programa se mantiene más activo, entonces sí, se te puede complicar. ¿Por qué? Porque estás haciendo uso de objetos que están reservados en la memoria
Y entonces, si tú no lo cierras, sí puedes tener algún tipo de error en tiempo de ejecución, ¿sí? Esto es para asegurarse que lo que ya no vas a usar durante esta ejecución, que además es un programa chiquitito, nada más se abre, escribe y se cierra. Este es para hacerlo como disciplinado, ¿no? Que cuando tú abres algo y ya lo vas a ocupar, lo cierres para que eventualmente si necesitas volver a hacer cosas sobre de uno de estos objetos, no tengas ningún problema, lo puedas volver a crear y le puedas volver a hacer cosas, ¿sí? Esto lo vamos a ver con más detalle porque sí vamos a hacer un ejemplo más largo en donde ustedes van a manejar más de un archivo a serializar y tienen que estar haciendo lectura, escritura, y entonces tienen que ver cómo van a hacer para que no se les borre el contenido, puedan tener como que lo incrementan, etcétera. O sea, son cuestiones muy específicas en este tipo de flujos. Cuando se hace la serialización, ahorita van a ver, yo voy a correr este otra vez con otro dato y lo que hace es me borra lo que ya estaba y me pone el otro encima. Entonces son una serie de detalles muy importantes que sí se deben de considerar para un proyecto más largo, ¿sí? No sé si respondí a tu pregunta, si te quedó claro o no. Muchas gracias. Ok, bien, entonces voy a hacer la contraparte, que es la deserialización. A este programa le vamos a llamar deserializar. Va a llevar también un método main, igual que este. Y pues hace lo mismo que el anterior, pero al revés, ¿no? Aquí, en lugar de que vamos a escribir, vamos a leer. Y como vamos a leer, lo primero que necesito es una referencia al empleado que yo voy a recuperar. Recordando que para este caso, yo todavía no lo tengo. Por eso lo estoy declarando en nulo, ¿ok? Ahora, con mi try voy a manejar, aquí sí quiero hacer el uso de dos catch. El primero va a ser un IO exception, porque pues siempre existe la posibilidad de errores generales de entrada-salida a la hora de leer datos de mi archivo, ¿sí? Entonces, voy a manejar con el print stack trace y también voy a manejar otra excepción. Si recuerdan, en las diapositivas vimos que estaba el otro que se llama class not found exception, ¿sí? Y esta, bueno, pues voy a poner otra variable distinta. Aquí no pienso hacer uso de la variable, de la excepción. Voy a poner un letrero que diga que la referencia de clase no existe, que no se encuentra, ¿no? Entonces le puedo poner así como incorrecta la referencia de empleado. Si nosotros le llegáramos a cambiar algo al empleado, si serializamos el objeto y le pusimos diferentes atributos, entonces la deserialización, le va a generar errores, ¿sí? Porque tal como se serializa, tal como está la referencia de la clase empleado, así se debe de serializar. Si yo serializo de una manera y lo trato de recuperar de otra y ya no es la correcta, entonces me va a manejar errores, ¿sí? Bien, lo primero que voy a hacer aquí en el try es crear un flujo de tipo archivo file input. Este es de lectura, ¿sí? File input stream, le voy a llamar archivo entrada, ¿no? Yo voy a leer de ese archivo. ¿De cuál archivo? Pues aquí lo pongo, new file input stream.
y pongo el nombre del archivo que se llama exactamente igual, eso sí es importante, .ser. Y enseguida hago mi filtro de objetos. Vean, aquí pongo un object input stream. Es muy importante que no se confundan a la hora de que hacen los flujos. Tienen un sentido, pueden ser de output o pueden ser de input. Entonces tienen que tener bien claro que aquí cuando ustedes van a leer es uno de input, ¿sí? Y a este le voy a llamar objeto a leer, ¿no? O lectura, por ejemplo. Vean, aquí voy a hacer un new object output stream asociado al archivo entrada, ¿sí? Voy a hacer el import de todo lo que yo necesito. Object, ahí está. Y este object input stream object, aquí me equivoqué, vean, qué fácil es equivocarse. Este es un input. Y este lo voy a quitar porque ya no necesito el output stream que ya me traje. Ahí está. Bien, fíjense en esto. Yo puedo crear desde Object Input Stream, con el New Object Input Stream, yo pudiera hacer, en lugar de este archivo entrada, hacer esto. Vean, en una sola instrucción, hago una sola referencia y con eso manejo los dos, tanto el flujo como el filtro. O sea, esto también es posible de hacer. Pero de repente, cuando ustedes le ponen más de un filtro, pues estas ya son instrucciones que están un poquito más largas, ¿no? Por ahora lo podemos manejar así. Bien, esto ahora, fíjense, voy a recuperar para esta lectura, voy a recuperar el empleado. Para eso, entonces sí voy a hacer uso del objeto que ya declaré, que es este de empleado que tengo en la parte de arriba. Yo declaré un objeto empleado para que sobre él se asignara lo que me recupera el objeto de lectura que tengo declarado aquí, punto read object. Aquí voy a buscar el método para hacer un read object. Estoy leyendo en modo objeto. Pero por supuesto, como empleado es de tipo empleado, ¿no? La clase, yo tengo que agregarle un cast, ¿sí? Entonces le pongo el cast y con esto yo ya estaría recuperando lo que contiene el objeto que fue serializado en el archivo empleado.ser. Ahora, lo que tengo que hacer, lo que sigue, que me interesa es, ya tengo empleado y como empleado tiene un método toString, yo puedo imprimir lo que tiene el método toString, ¿sí? Con la información del empleado. Y lo único que voy a hacer es poner un system out. Lo que me devuelva este método, ahí se va con un punto nada más. Y listo, ¿sí? Bien, vamos a ver si entonces este contraejemplo, que es la deserialización, me funciona. Ah, y también hacemos el close, ¿no? Aquí ya podemos hacer un objeto lectura punto close. En la parte, aquí ustedes, si no ponen el close, para estos ejemplos no pasa nada, no sucede ningún problema. Pero, les repito, cuando ustedes necesiten manejar en memoria una colección de objetos que están planeando escribir o que hacen unas recuperaciones de un archivo y luego le van a estar agregando cosas, entonces sí necesitan tener cuidado de cuando abren
y cuándo cierran el flujo, ¿ok? No siempre tendrían que estarlo cerrando o no siempre tendrían que estar manteniendo los objetos abiertos durante la ejecución de un programa. Entonces voy a probar este, que es el de serializa. Debería imprimirme los datos del empleado, si es que todo sale bien, ¿no? Aquí está. Es el número, el nombre, el departamento. ¿Ven? Este lo está leyendo desde el archivo, no lo está leyendo directamente del objeto. Ahora vean, si yo hago aquí cambios en mi programa que me permite serializar, voy a crear otro más, ¿sí? Voy a hacer un empleado 0 y un 1, ¿no? Entonces aquí voy a poner que hay un empleado 0, que hay, no sé, ventas. Ok, vean, esto lo cambié para que, a propósito, ¿no? Porque lo que pienso hacer ahora es escribir dos objetos, ¿sí? Vean, para que yo pueda escribir dos objetos, tengo que hacer objeto salida punto write object y voy a poner al empleado 0, ¿ok? Entonces aquí fíjense muy bien. Estoy creando dos empleados, el empleado 0, el empleado 1, y voy a escribir primero el empleado 0 y luego el empleado 1. Y aquí ya pues de plano le voy a poner empleados serializados, ¿sí? Ejecuto este programa y mi archivo de empleados serializados debería cambiar. Ahora, voy aquí a deserializar, ¿sí? En deserializar, pues yo tengo un empleado. Voy a hacer un segundo empleado para que pues yo pueda manejar dos. Empleado 2, por ejemplo. Y vean aquí, leo primero uno, hago el flujo. Fíjense, primero se crea el flujo. No se hace un flujo por cada empleado que van a leer, se hace solo un flujo porque todo apunta a lo que tiene el archivo. Entonces, leo emp, que es el primero, y luego leo el segundo, ¿sí? Es la misma instrucción, pero asignado a otro objeto. Entonces, leo el primero y leo el segundo, en el orden. Aquí yo me lo sé porque yo soy la misma que está haciendo el otro, ¿no? Y también voy a hacer aquí, pues que se impriman los datos del segundo empleado, ¿sí? Ahí está. Y listo. Mi objeto de lectura ya lo cierro y entonces vamos a ver qué pasó. El archivo tendrá ahora 3 empleados o 2 empleados. ¿Cuántos empleados habrán quedado? Porque yo ya había escrito uno primero, luego volví a crear el flujo hacia el archivo y como cuántos empleados tiene. Voy a ejecutar este programa y vean, se pierde el empleado que estaba originalmente. Hagan de cuenta, cada vez que yo serializo sobre el mismo archivo, lo que sea que yo le mande, se borra lo que tenía y se escribe las nuevas serializaciones, o sea, estos nuevos objetos. Se reemplaza completamente, ¿sí? Es muy importante que vean porque este no es un tipo de escritura en archivos en donde como que se van agregando al final. No son archivos de texto. Estos son objetos que se van a serializar, ¿ok? Entonces, vamos a ver primero y ya luego les voy a explicar que ustedes van a hacer una tarea muy importante. Vean, primero voy a hacer este aspecto del que el sueldo no lo estaba yo pidiendo. Aquí déjenme poner el
en la salida el sueldo para que podamos ver qué pasa cuando yo hago eso. Poner más sueldo. Más punto get sueldo. Ahí está. Bien. Estoy modificando aquí un poquito el método toString para que me imprima el sueldo. Y voy a volver a serializar para que vean que si salen los 1200, es más, le vamos a poner que Marisol gana más, 1400. Y entonces serializo, vean, ahí está, me sale el mensajito de que ya se serializó. Y ahora ejecuto deserializo. Y vean, aquí sale el sueldo de uno y el sueldo de otro, ¿no? Aquí están los datos de los dos, ¿correctos? Bien, ahora vean el modificador transient, ¿sí? Yo aquí a este sueldo le voy a poner que es un transient, o sea, que no quiero que se almacene, lo guardo, fíjense. Yo ya estoy diciendo que sueldo no se almacene, eso es lo que hace transient. Entonces, ejecuto la serialización de nuevo, que me genera de nuevo el archivo, y luego me voy a la deserialización. Y vamos a ver si pasó algo con el sueldo. Vean, ya no podemos saber cuánto ganan, porque se quedó en transient. ¿Sí? Cuando ustedes hacen un transient, esa información ya no se almacena y no se puede recuperar. Solamente, por ejemplo, si ustedes están manejando, no sé, serialización de objetos con datos privados que no deberían de andar viajando por ahí y que ustedes ya no quieren que eso se transmita, pues lo único que hacen es poner que sean transient y ya no se guarda esa información. De todos los atributos que ustedes tengan, ustedes pueden decidir cuáles sí se irán a guardar y cuáles no se van a guardar, ¿ok? Bueno, les voy a explicar la tarea que van a hacer, ¿ok? Pongan mucha atención. Esta de todas formas, les voy a mandar el código, ahora sí les voy a subir en la plataforma. Ya están los últimos videos también. Desde el fin de semana está el anterior y el último que tuvimos. Y también voy a ponerles esta tarea y bueno, el video, ¿no? Pero vean, lo que van a hacer un programa principal. Este programa principal, pues así le vamos a llamar, principal, ¿sí? Va a llevar un método main, ¿ok? En este programa principal, ustedes ahora sí van a hacer uso de todo lo que saben. Yo les voy a poner aquí medianamente unos letreritos con las instrucciones. Primero, van a pedir los datos del empleado. ¿Cómo los van a pedir? Pues por consola, es decir, que tienen que crear flujos de entrada desde consola. ¿Se acuerdan que ya vimos eso? ¿Ok? Y también van a construir un objeto empleado. El objeto empleado lo crean. Hacen un new empleado. Lo serializan. Y luego van a poner una opción de si desea deserializar o no. Entonces le van a preguntar al usuario por teclado si desea deserializar. Deserializar. Bien, esto es más o menos lo que van a hacer aquí. Ahora, para que esto funcione, ¿sí? Les voy a dejar, este es como el principal, ¿no? Eso está bien fácil. Pues eso supongo. Van a hacer una clase nueva que va a ser una clase que le van a llamar persistencia, ¿no? Persistencia.
Por ejemplo, esta no va a tener, en persistencia, no va a tener un método main. Lo que va a tener, su clase persistencia, van a ser dos métodos. El primer método va a ser un método público de tipo void, o sea que no devuelve nada, que va a ser la serializar. ¿Qué va a serializar? Me va a serializar a un empleado en un archivo. Este archivo ustedes lo van a manejar aquí, o sea, van a mandar el nombre del archivo al que van a serializar, ¿sí? Desde la consola ustedes le tienen que pedir al usuario en serializar, este es crear el empleado y tienen que solicitar el nombre del archivo, ¿ok? Bueno, esto yo se los voy a pasar así, el código fuente, de todos modos tienen que completarlo y ya les pondré bien claritas sus instrucciones de lo que quiero que haga su programa, ¿no? Pero en persistencia, entonces ustedes van a hacer un método público que reciba como parámetro de entrada el objeto empleado y el archivo que va a serializar. Y claro, aquí, pues ya van a tener este método, yo les voy a mandar el proyecto completo. Se los voy a mandar por archivos porque creo que luego les cuesta trabajo recuperarlo. Igual se los he mandado así como si fuera un documento completo, ¿no? Pero entonces ustedes tienen que hacer toda esta operación adentro. Por supuesto, tienen que recibir el empleado y el nombre del archivo para hacer la persistencia, ¿sí? Entonces aquí hacen todo el código que se requiere para serializar. Y en contraparte van a hacer otro método público que les va a devolver un objeto tipo empleado, ¿sí? Que se va a llamar deserializar. ¿Y qué le van a pasar como parámetro? Igual el nombre del archivo a donde ustedes serializaron, ¿sí? El nombre del archivo. Entonces, como tiene un tipo de devolución, sí lo tienen que crear. Empleado null. Luego sigue este código y luego le van a poner el return. Aquí todo, lo que va aquí, pues es todo lo que tengan que hacer para la deserialización, ¿ok? Pasando como parámetro el nombre del archivo. Este nombre del archivo, ustedes ya cuando los pasen aquí a persistencia, pues por ejemplo, en no van a poner empleado ser, van a poner archivo, ¿sí? ¿Sí les está quedando clara la tarea? Bueno, ¿se andan por ahí todavía? Ok. Y finalmente aquí, pues cuando se llame a serializar, ustedes van a hacer eso, ¿no? Van a mandar a llamar aquí a través de persistencia. En persistencia, pues ustedes ponen aquí un per igual a un new persistencia. Y básicamente hacen un per punto serializar y le pasan los parámetros, etc. Sí, eso es lo que van a hacer. Y si desea serializar, entonces van a crear un empleado. Le vamos a poner recuperado, por ejemplo. Y este va a ser igual a ¿qué? A per punto deserializa, ¿sí? Ahora le pasamos el nombre del archivo y ya va a deserializar. Más o menos así va a ir su código principal. Más o menos. Van a tener que agregarle más detallito porque tiene que funcionar, ¿ok? Entonces, les voy a mandar este código, las instrucciones de la tarea, se las subo, lo que pasa es que enseguida yo tengo una clase, por eso luego me tardo un poquito en mandar lo que sigue, pero hoy les subo la tarea y les pongo una fecha de entrega para este ejercicio, ¿ok? ¿Alguna duda?
Bueno, ¿nadie? Muy bien, perfecto. Entonces, yo les mando hoy esto, se ponen a trabajarlo y también voy a subir el video para que ustedes vean el detalle fino. Dígame. Bueno, entonces nos vemos el día miércoles, ¿verdad? Ya nos queda bien poquito tiempo, así es de que me voy a apurar mucho porque van a hacer ustedes un ejercicio más largo al final del curso y muy bueno, ¿no? Pero si no tienen dudas, nos vemos entonces el día miércoles. Solo una. ¿Cuándo nos Sí, dígame. mandaría lo del examen? Déjalas, termina de calificar. Sí, Ok. las calificaciones, ¿no te refieres? Sí. Sí. Mira, lo único que les logré mandar fue la Lo de recepción. recibido, ¿no? Ok. Y en la mayoría de los casos lo que yo revisé es que estuviera correcto, ¿no? De todas formas, no le he asignado una calificación, o sea, que me mandaran lo necesario para que el programa funcione, ¿no? Entonces, eso ya lo revisé, pero nada más me hace falta meterme un poquito. No está tan difícil porque todos aplicaron muy bien los principios, que era lo que a mí me interesaba. Entonces, ahora, ya nada más termino eso y también tengo sus tareas pendientes. Ok, muchas gracias, maestra. Que estén muy bien. Nos vemos entonces el miércoles. Gracias, profesora. Hasta luego. Gracias, igualmente. Hasta luego. Que estén muy bien. Bye, bye.